Acompáñame en la escritura a Oseas capítulo 12, versículo 6. Dice así: Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. El título del mensaje es Vuélvete a tu Dios. Sin duda que cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Jesucristo, en la medida de que éste se nos enseña y nosotros adquirimos un mayor conocimiento de él, nos damos cuenta, al poco andar, de que el mensaje del Evangelio conlleva muchas, pero muchas bendiciones para el alma. Somos justificados, o sea, Dios nos declara justos a través de Jesucristo. Se nos dice de que la salvación es solo por gracia, que el hombre no tiene que hacer absolutamente nada para ser salvo. Se nos dice también que una vez que nosotros entramos en esta justificación por la gracia, tenemos paz para con Dios. Eso quiere decir de que no hay enemistad con Dios, de que todas las acusaciones por las cuales Dios era nuestro enemigo son quitadas y alcanzamos esa paz. No solo una paz legal, sino también una paz interna. El alma deja de buscar y encuentra una saciedad en Dios y encuentra una paz interna que jamás había experimentado en su vida. También a través de estas cosas se le da una fuerza para vivir que antes no tenía, una esperanza certera para hacer todo lo que debe hacer por la gloria de Dios y hacerlo tranquilo. Se le da una firmeza ante la muerte porque ahora sabe que la muerte no es un fin o que no es la puerta a su condenación, sino que la puerta a la gloria. Pero en medio de todas estas bendiciones evangélicas, tendemos a perder el foco de lo que es la verdadera salvación. ¿O para qué fue puesta realmente la salvación? Tanto la justificación por la fe, o que Dios te declare justo, tanto el perdón de los pecados que te es ofrecido cada domingo aquí, tanto la paz que tú puedes alcanzar por medio de creer en Jesucristo. Ellos son siervos de un fin mayor. Ellos no son el fin. Cuando el Evangelio te es predicado, no es simplemente para que tus pecados sean perdonados. No es simplemente para que tú ahora seas justo legalmente delante de Dios. Ese es un medio para algo superior. Ser salvo no es ser justificado ni ser perdonado meramente. Ser salvos es entrar en comunión con Dios. Y es eso lo que este pasaje que acabamos de leer nos enseña. Dice: tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. De principio a final este pasaje nos está enseñando que la verdadera salvación tiene que ver con lo que yo haga con Dios. Y cuando nosotros malentendemos el mensaje del Evangelio, podemos no creer verdaderamente el Evangelio, porque lo que el Evangelio es una reconciliación con Dios. No ser libre de algo meramente. Ahora, para tener un poco más de profundidad, vamos a ver el contexto del pasaje del libro de Oseas que acabamos de citar. Oseas fue un profeta que Dios levantó en un tiempo en que Israel estaba dividido como nación. Teníamos a Israel del sur e Israel del norte. Israel del norte era lo que es Judá, e Israel del sur se le llegó a llamar por la tribu más grande que ellos tenían, Efraín. Este profeta principalmente predica a Efraín, a la tribu del sur. En los tiempos que Oseas fue levantado, Israel se encontraba en cierta prosperidad material, no así espiritual. La inmoralidad había carcomido todos los rincones de esta nación. Se habían olvidado completamente de su Dios. De las grandes maravillas del Éxodo, eso había quedado en el pasado. Del Dios que le había entregado su ley, ellos la ley de Dios la tuvieron por cosa extraña. Entonces Dios levanta a este profeta. Y este profeta funciona como una especie de parábola viva. Dios le demanda a él que se case con una mujer que luego le sería infiel. Para después que este profeta, una vez que la mujer le fuera infiel, fuera en búsqueda de esa mujer y renovar un pacto de amor.
¿Qué estaba queriendo hacer Dios con todo esto? Él quería mostrar a Israel que sin importar el pecado que Israel había tenido para con Dios, Dios estaba dispuesto a reconciliarse con su nación pecadora, perdonarle absolutamente todos los pecados y volver en amistad con ellos. Ese es el contexto de este libro. Entonces encontramos este pasaje que Dios dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Primeramente veremos a quién Dios llama. Por consiguiente veremos a dónde Dios nos llama. Y en último lugar, ¿para qué nos llama? Este pasaje tiene un triple llamado. Primero veamos a quién Dios llama. El texto dice, tú pues vuélvete. En su contexto, le estaba hablando tanto a Efraín, versículo 1 del capítulo 12, y el versículo 2 también nos dice que le está hablando a Judá. O sea, a toda esta nación pecadora, Dios los está llamando y le dice, tú pues vuélvete. Ahora, cuando nosotros leemos los salmos, hay un salmo, el 24, que hace la pregunta, ¿quién habitará en el monte de Dios? ¿Quién estará en su presencia? La Escritura dice, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño. Y es interesante porque está mostrando de que para que una persona esté en la presencia santa de Dios, tiene que ser igual que Dios, santo, puro, perfecto. Ningún impuro podía entrar en la congregación de Dios, nadie. Nadie que había transgredido la voluntad de Dios podía presentarse delante de Él y decirle a Dios, tú eres mi Dios, somos amigos, convivamos juntos, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Pero pronto, o sea, cuando nosotros empezamos a leer en las Escrituras, de repente nos encontramos con pasajes como los siguientes. Dios justifica al impío. ¿Cómo es posible eso? Si en un pasaje Dios me estaba hablando de que Él no tiene ninguna comunión con el pecador, y luego cuando yo veo que Dios llama a alguien para que se amiste con Él, para que tenga amistad con Él, y hacer un pacto de amor con esa persona, resulta que al que llama es un pecador. Dios llama al pecador para que sea su amigo. Parece contradictorio, pero ese es el mensaje del Evangelio. Dios no te llama a ti por algo especial que tú tengas. De la misma manera en que Oseas, el profeta, es levantado por Dios para llamar a este pueblo a volverse a su Dios, no fue porque Israel fuera una nación especial sobre la tierra. Nunca lo fue. Dios llama al pecador para cambiar su vida para siempre, para perdonar sus pecados, para limpiarlo de toda inmundicia. Dios es un médico tan bueno que llama al paciente más desahuciado porque sabe que puede curarlo. Pero lo interesante es que Dios nos llama a los justos. Cualquiera diría que Dios tiene comunión con los ángeles, y es verdad. Cualquiera diría que Dios solo tiene comunión con los justos, y es verdad. Pero las Escrituras son claras en decir que cuando Dios llama a alguien a probar de su amor, Él está llamando al pecador. Dios llama al pecador. Ahora, el hecho de que Dios llame al pecador, o la palabra pecador, en esta sociedad suele tener connotaciones bien diferentes. Las personas miden su pecado por la cantidad de pecados que han cometido o por la gravedad del pecado que ellos han tenido en la vida. O sea, a mayor pecado, mayor pecador. A menores pecados, menor pecador. Ese es un gran problema, porque cuando uno se acerca a una persona para hablar del Evangelio, ellos miden su culpabilidad con las cosas que han hecho. Y suelen medirse a través de lo que otras personas han hecho versus lo que ellos han hecho. Sin embargo, la acusación de pecado no proviene de nosotros los hombres para otras personas, sino que la acusación de pecado proviene directamente de Dios. Es Dios quien te acusa de pecado.
Y si Dios te acusa de pecado, porque eso es lo que está en el texto, tú pues vuélvete a tu Dios. Para que tú te vuelvas tienes que estar lejos. Cuando Dios te acusa de pecado, no importa el calibre del pecado que tú hayas hecho. No importa. Eso no tiene importancia para Dios. La cuestión es esta: has pecado. Te has ido de Dios. Tal cual como esta nación había probado las bondades de Dios, había entendido la verdad de Dios y abandonó a su Dios, también nosotros hemos probado la bondad de Dios y hemos abandonado a Dios. No hay ninguna persona aquí presente de que no haya probado ni siquiera un poco la gracia del Señor. Un poco de luz en la mañana para abrir nuestros ojos es pura misericordia. Siempre me sorprende el hecho de que nosotros podamos despertar en las mañanas. No hay una hora más débil para el hombre que cuando duerme. Muchos han pasado el infierno mientras dormían. Y si estás presente hoy aquí, oyendo el Evangelio de Jesucristo, es la gracia de Dios. Si hay ropa sobre tu cuerpo, es misericordia de Dios. Si hay pan en tu casa, es misericordia de Dios. Has vivido todos los años hasta este punto consumiendo y probando la misericordia de Dios día tras día. Cada logro en tu vida ha sido por la gracia de Dios. Cada cosa que has alcanzado que ha sido beneficiosa para tu vida ha sido pura misericordia de Dios. Y después el hombre tiene el descaro de decir: yo no he pecado tanto, cuando ha pasado su vida siendo un malagradecido de Dios. Tal como Israel en aquellos tiempos. Su prosperidad era material. Y apenas sus arcas se llenaron con el tesoro, apenas sus mesas estaban abarrotadas de manjares, se olvidaron de Dios y fueron malagradecidos y el camino de ellos empezó a declinar. David decía que la misericordia, si él se ponía a contar la misericordia de Dios no acabaría. Si tú hicieras memoria de toda tu vida hasta este punto y empezaras a enumerar una a una todas las gracias que Dios ha tenido contigo, tu deuda crece exponencialmente. Y lo peor de todo es que somos seres que no reconocemos esto a Dios. A veces medimos el pecado con una regla tan torcida que nos creemos justos delante del Señor. Pero si el Señor demandara cada cosa que nos ha dado de nuestras manos, no habría forma de poder pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Y a pesar de que tú has sido objeto de todas estas bendiciones de Dios, si tú hoy no has creído en Cristo, si tú a esta fecha no te has arrepentido, si hasta este momento no has confesado tus pecados, tú eres igual que esta nación. Tú has dejado a tu Dios para andar en tus propios caminos, para hacer tu propia voluntad. Y has menospreciado lo que Dios te ha mostrado o lo que Dios te ha dado. Siempre me encuentro con personas que me hablan de la tranquilidad de su vida. No es que yo solamente hago el bien, yo trabajo para mi esposa, trabajo para mis hijos, soy un buen vecino. Y no se dan cuenta que están bajo la ira de Dios. Cuando Romano habla acerca de la ira de Dios, él no está hablando de cataclismos mundiales, él no está hablando de que el sol se va a apagar simplemente o que la luna se va a partir. Él no está hablando de que la tierra va a temblar hasta que se abra en dos y nos trague a todos. Pablo, para mostrar de que el hombre está bajo la ira de Dios, dice lo siguiente: que nos dejó andar en nuestros propios caminos. ¿Quieres saber si estás bajo la ira de Dios? Simplemente responde esta pregunta: ¿obedeces a Dios? ¿Está Dios presente en tu vida? ¿En las decisiones que tú tomas? ¿O simplemente vives en el mundo a tus anchas, bajo tu propia voluntad? Porque por muy moral que se vea tu vida, por muy
pura que se vea tu vida externamente, si tú no tienes nada que ver con Dios, tú estás bajo la ira de Dios porque estás andando bajo tus propios caminos. Tú eres el propio capitán de tu alma y eso es herejía. Eso es rebelión en contra de Dios. Porque cuando tú andas bajo tu propia voluntad, lo que estás mostrando es que tú eres tu propio Dios. Tú le dices al Señor, no me interesa quién eres tú, no me interesan tus caminos, no me interesa la forma de tu salvación, no me interesa tu presencia, tu existencia, sino lo que aquí me importa es que yo pueda hacer lo que yo quiera con mi vida. Así de lejos estás de Dios. No midamos nuestros pecados por la cantidad de pecados. No midamos nuestra lejanía de Dios por si yo practico tal o cual cosa. No importa lo que hagas, si tú no estás bajo la voluntad del Señor, si no te has arrepentido, si no has creído en Cristo, estás andando bajo tus propios caminos y eso significa que estás bajo la ira de Dios. Así que tú pues vuélvete. Este mensaje es para ti. Tú pues vuélvete. Tú que estás lejos, vuélvete. Ahora, ¿qué cosecha agradable has sacado de vivir de esa forma? Menospreciando a Dios, despreciando el Evangelio, no haciéndote preguntas con respecto a tu destino eterno. Yo estoy seguro de que no has hallado buenos frutos del camino que tú has escogido para tu propia vida. Estoy seguro que has hecho cosas de las cuales ahora te avergüenzas. Quizás no sean grandes cosas, ni cosas terribles, pero no conozco ningún solo hombre que esté fuera de Dios, que sea un enemigo de Dios, que de verdad esté satisfecho con su vida. El pecador siempre cosechará amargura, siempre. El pecador siempre ha de cosechar insatisfacción, siempre. No importa lo alegre que se vea su rostro por un día. No importa la dicha de las posesiones que tenga. No importa los logros que alcance en sus carreras si las tiene. No importa lo bien cómodo que se sienta con su familia, siempre será un desdichado. Porque el pecado nunca paga bien. Nunca paga bien. El pecado nos corrompe, el pecado rompe nuestras relaciones, el pecado nos vuelve irascibles, el pecado nos vuelve inmorales, el pecado nos vuelve personas que ni siquiera pueden tener comunión tranquilo con otras personas porque siempre estamos peleando o envidiando algo o diciendo algo en contra de las personas. El pecado es muy destructivo. Esas son las consecuencias de tus caminos. Y lo peor es que cuando nosotros leemos Romanos 1 y el apóstol Pablo empieza a declarar todos los pecados en los cuales las personas incurren por estar bajo la ira de Dios, por haber sido expuestos a su propia voluntad, vemos que van de mal en peor, de mal en peor. Mientras más avanza la vida de esas personas que están sin Cristo, se vuelven cada vez más pecadores y su corazón se vuelve mucho más duro. Es por eso que la Escritura siempre reclama lo siguiente, que hoy es el día de salvación. Hoy. Por eso el texto dice, tú pues vuélvete. El llamado es inmediato. No dice tú vuélvete mañana. No, tú vuélvete pasado mañana. Dice tú pues vuélvete. El llamado es certero, es ahora, es inmediato. ¿Para qué seguir en los pecados? ¿Para qué seguir viviendo una vida rebelde delante de Dios? Muchas personas también dicen lo siguiente, cuando tenga cierta edad he de creer, cuando llegue a cierta edad voy a creer, cuando esté al borde de la muerte voy a creer. ¿De verdad tú quieres pasar toda tu vida no creyendo? ¿De verdad crees que encontrarás buenos frutos en la forma en que tú estás manejando tu día a día? ¿De verdad piensas de que no habrá consecuencias grandes por pecar en contra de Dios? Si un solo pecado te condena, mientras más pecas, más condenación.
Así que si estás lejos, si estás siguiendo tus propios caminos, si estás sufriendo las consecuencias de tus propios caminos que has escogido, este llamado a volverte a Dios es para ti. Es para ti. Los creyentes son pastoreados por Jesucristo. Él es su pastor, un pastor de vida. Aquellos que no han traído su vida a Jesucristo son pastoreados por la muerte. La muerte los está guiando día tras día al infierno, un lugar del cual no saldrán. Y lo peor de todo es que cuando el pecador hace eso, es porque él quiere irse al infierno. Es verdad, Dios castigará, Dios juzgará con justicia, pero en última instancia eres tú el responsable de tu eternidad. Dios no cree por el hombre, aunque Dios da el arrepentimiento y la fe y Él da la vida. Pero Dios no cree por el hombre, Dios no se arrepiente por el hombre. Y el llamado al arrepentimiento, a reconocer que yo he pecado contra Dios, a reconocer que yo hasta este momento he seguido mi propia voluntad en contra de la voluntad de Dios, ese llamado al arrepentimiento es personal y tienes que arrepentirte y creer. Y no es una opción, es un mandamiento. Dios llama al arrepentimiento y nos demanda que nos arrepintamos y creamos. Ahora, ¿a dónde nos llama Dios? Porque Él quiere que nos arrepintamos, porque Él quiere que creamos, porque Él desea que abandonemos nuestros malos caminos. ¿A dónde nos llama Él? El texto lo dice claro. Dice, tú pues vuélvete a tu Dios. Y ese es el meollo de la salvación. Ser salvo no es ir al cielo y escapar del infierno. Ser salvos, no, como dije al principio, no es simplemente ser perdonados y ser declarados justos por Dios. Ser salvos es volvernos a Dios y gozarnos en Él. Él es el mayor premio de la salvación. Él es la mayor ganancia que Cristo nos dio en la cruz. Cristo murió por el pecador y resucitó por el pecador para llevar al pecador a Dios. No existe en todo el universo un mayor regalo que Dios. Los ángeles, o si nosotros juntáramos a todos los seres gloriosos que existen y los comparáramos con Dios, no serían nada comparado con Él. Y entonces Dios, en su gran amor, queriendo reconciliarse con el hombre y queriendo hacer el mayor bien al hombre, Él es como si mirara y dijera, ¿qué le puedo dar al hombre? ¿Qué es lo más glorioso que tengo? ¿Qué es lo más hermoso que yo poseo? Y Dios dijera, nada sino yo. Por tanto, yo me regalaré al hombre, yo me voy a dar en Cristo al hombre, para que el hombre entre en amistad conmigo, se reconcilie conmigo a través del Cordero, y sus pecados sean perdonados, y yo me pueda desposar con ellos, y ellos sean para siempre mi pueblo. Dios nos llama a Él. Tú pues vuélvete a tu Dios. La salvación es el regreso del hombre a Dios. Es la salvación, es el regreso de la criatura que pecó y que se emancipó de su Creador para volver a Él ahora en Cristo. Sin importar lo desagradable que el hombre sea a Dios en su pecado, sin importar lo rebelde que el hombre sea en su pecado, sin importar la dureza que el hombre tenga en su corazón, Dios lo llama. Dios lo llama. Y eso es algo maravilloso. Si has vivido en esta tierra, yo creo que hasta este momento has vivido lo suficiente como para que personas hayan hecho algo en contra de ti. Y se siente feo cuando una persona hace algo en contra de nosotros, ¿cierto? No somos tan rápidos en perdonar, no somos tan rápidos en olvidar. Pero Dios no es así. Y cuando Dios nos dice que nos arrepintamos, muchas veces eso nos retiñe en los oídos y nos suena como un grito de guerra desde lo alto. Y no es un grito de guerra. Cuando Dios le dice al pecador que se arrepienta,
Detrás de esas palabras que suenan fuerte, lo que Él nos quiere decir es que Él está dispuesto a perdonarnos sin importar lo que hayamos hecho. Sin importar cuántos años hemos pasado en el pecado y despreciándolo a Él. Cuando Dios te dice arrepiéntete y cree, lo que Él está diciéndote es que Él está dispuesto a perdonarte, a olvidar el pecado. Cuando Oseas está pronunciando este mensaje a Israel y con esta parábola de la mujer que se va de su esposo y luego su esposo va y sin importar lo que ella haya hecho, la recoge y se vuelve a unir con ella en un pacto matrimonial. Lo que Dios está diciéndole a Israel es que Él está dispuesto a olvidar todo, a nunca más recordar nada, a renovar el pacto. Y hoy día, en Jesucristo, es lo que Dios le dice al alma pecadora. Que no hay ningún pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay ningún pecado que Dios, por el cual Dios se escandalice, que te vaya a echar al infierno, ¿no? La gracia de Dios es mucho más alta, es mucho más grande, es mucho más fuerte que el pecado más grande, más escandaloso que una persona pueda cometer. Así que no hay excusa. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios hacia nosotros? Porque si decimos que Dios usó al profeta Oseas para, por un mensaje, hablar a Israel, para que Israel se volviera a su Dios, nosotros hoy en día tenemos un profeta que es más que profeta. Y es más, Él es llamado el Verbo de Dios, Jesucristo. Él mismo es la palabra de Dios, Él mismo es el mensaje de Dios. Así que Dios hoy llama al pecador con un mensaje poderoso que se llama Jesucristo. Y Dios, en su disposición de salvar al pecador y de entrar en una amistad con el pecador, Él ha enviado a su propio Hijo, el cual, sin haber pecado jamás en su vida, entregó su vida como un sacrificio para perdonar el pecado de aquel pecador. No solo Dios te llama para que te presentes delante de Él con buenas intenciones, sino que Dios mismo, a través de Jesucristo, por la obra de la muerte de Cristo, muriendo a favor del pecador, que te limpia a ti de todo, Dios te va a limpiar a ti de todo pecado. Dios te da el llamamiento y te da el medio por el cual tú puedes ser limpio. Dios es, como ya dije, el mayor bien que hay. La salvación tiene que ver todo con Él. Todo con Él. Tú irás al infierno no simplemente porque has pecado, sino porque has pecado contra Dios. Ese es el problema. Y serás salvo no simplemente porque entendiste algo, sino que serás salvo porque es la voluntad de Dios. Y serás salvo para Dios, porque eso es la otra parte la última parte del sermón. ¿Para qué nos llama Dios? Miren lo que dice. Tú pues vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Entonces tenemos a este hombre que está lejos de Dios. Dios lo llama, lo reconcilia consigo a través de Jesucristo. Pero no es simplemente para que ese hombre sea reconciliado y quede como un árbol parado haciendo nada. La verdadera salvación tiene una manifestación de vida en la persona que es salvada por Dios. Aquí está mostrando el profeta de que el verdadero arrepentimiento, la verdadera fe y la verdadera salvación se manifiesta con verdaderas obras de justicia. Dice, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Dios te llama para que tú vivas una vida para Él. Has pasado toda tu vida, si no has creído en Cristo, viviendo en contra de Dios, cosechando muerte, sembrando y cosechando muerte, sembrando y cosechando miseria.
Pero ahora que Dios te ha de salvar, si tú crees, Dios te va a usar a ti para que tu vida tenga un sentido por primera vez. Para que todas las cosas que hagas en servicio a Él tengan una repercusión eterna. Dejarás de perder el tiempo. Tu vida dejará de no tener sentido, porque estarás viviendo para Él. Cuando Dios o el Señor Jesucristo nos habla en las parábolas con respecto a la salvación del hombre, y en cómo el hombre es visto por Dios, vemos que es el hombre llamado a una viña como un obrero, ¿cierto? Es llamado a una casa como una familia. Es llamado a un pacto como una novia que se vuelve esposa. Es llamado a un padre porque él se vuelve hijo. Lo que las escrituras nos están diciendo es que una vez que el pecador es salvo, entra en un nuevo estatus con Dios, por el cual ahora él no solamente es un hijo de Dios, sino que es alguien útil para Dios. Dios te llama para que le conozcas. Dios te llama para que lo disfrutes. Dios te llama para que lo sirvas. Y para que en ese servicio sea Él tu Dios un ser deleitable. El pecado solo paga con muerte y una condenación eterna. Pero si vienes a Dios, al Dios del cual tú, si no has creído en Cristo, repito, estás lejos, entonces Dios no solo te dará vida eterna, sino que te dará una vida para que tú puedas ser útil a Él. Y para que a medida que pasen los años y los años de los años, le puedas conocer. La dicha del cielo es que Dios estará allí. La dicha del cielo es que Jesucristo, quien es la imagen del Dios vivo, estará allí. La gloria del paraíso es que el pueblo de Dios morará para siempre con su Dios. Así termina el libro de Apocalipsis. La gran gloria, la gran cúlmine de todo el plan de Dios es que ahora el pueblo habite con su Dios en Cristo. No te conformes simplemente con ser perdonado de tus pecados. No te conformes simplemente con ser por la gracia del Señor justificado de tus pecados, sino que busca más, que esto es entrar en una amistad íntima con Dios. Oseas 14 dice lo siguiente: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad, que acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Muchas veces nosotros cometemos el error de que cuando predicamos el Evangelio no enseñamos a las personas cómo pueden venir al Evangelio. Damos directrices de que deben arrepentirse y deben creer, pero jamás les decimos cómo, ni cómo venir a la salvación. Aquí el profeta Oseas está mostrándole a Israel cómo él debe reconciliarse con Dios. Primero dice lo siguiente: vuelve, o sea, es el reconocimiento de que yo estoy lejos de Dios, ¿cierto? De que Dios está dispuesto a perdonarme, de que Él, por medio de Jesucristo, me está llamando a reconciliarme con Él porque ha dispuesto perdón en Jesucristo. Una vez que la persona entiende eso, debe hacer lo siguiente: llevad con vosotros palabra de súplica. Una vez que tú has entendido que tú eres un pecador y que tienes necesidad de ser salvo y de ser reconciliado con Dios, y que la única manera de ser reconciliado es creyendo en Cristo y arrepintiéndote de tus pecados, lo siguiente que debes hacer es ir a Dios. Si yo les dijera que Jesucristo está parado en la esquina y está salvando a todos aquellos que van a Él, ¿qué harían ustedes? Si tienen deseo de salvación, irían a la esquina. Pero sabemos que Jesucristo no está en ese lugar. ¿Dónde está Jesucristo? Está en lo alto, a la diestra de Dios. ¿Dónde está Dios? Esencialmente, Él está en su trono. Y si las Escrituras me dicen que yo me vuelva a Él, ¿dónde debo volverme? ¿A la izquierda, a la derecha, atrás, adelante? La idea de las Escrituras al decirme que yo me vuelva a Dios es que yo le invoque a Él, que es de espíritu, que ya yo no sea enemigo de Dios, sino que ahora yo quiera entrar en amistad con Dios. Por tanto, ahora también en espíritu yo debo orar.
Es por eso que el profeta dice, llevad con vosotros palabras de súplica. Es orar. Y orar no es difícil. Porque si tú alguna vez has pedido un vaso de agua o un pedazo de pan a alguna persona, también eres capaz de pedirle algo a Dios. Básicamente orar es pedir. Y eso es simple, lo puede hacer hasta un niño. Pero la Escritura dice que también tienes que llevar palabras de súplica, o sea, palabras de arrepentimiento y dolor. Entonces, tienes que ir a Dios, reconociendo las cosas que ya hemos hablado ahora, e invocar su nombre y decirle, Señor, sálvame, porque soy un pecador y necesito el perdón. Oí que en Cristo había perdón. Yo necesito ese perdón. Ora con tus palabras. Así como eres capaz de pedir cualquier cosa, también eres capaz de pedir por tu salvación. Y si has sido capaz de pedir por pan o pedir un pedazo de algo o un favor a un amigo, ¿cuánto más no serás capaz de pedir por aquello que es más importante, que es por tu reconciliación con Dios y la salvación de tu propia alma? No hay excusas para ser salvo. No es difícil ser salvo. Porque toda la obra necesaria para tu salvación ya está hecha en Cristo. Y todo lo que necesitas es aquella persona que tú has ofendido te invite para que tú te reconcilies con Él y resulta que te está invitando. El texto lo dice, tú pues vuélvete a tu Dios. La persona ofendida te está llamando para que te reconcilies con Él. ¿Qué más necesita para ser salvo? Ve y pídelo, está todo dispuesto. Y es gratis, no se te pide nada. No lleves plata en tu mano, no lleves tus obras allí como si por tus obras Dios te va a recibir. No, no lleves nada, ya todo está hecho. Ve con tu pecado, ve con tu maldad, ve con todo lo que tú eres. No vas a ser rechazado porque Dios mismo, a quien tú has insultado, es el mismo que te está llamando para reconciliarse contigo. No hay excusas para ser salvo. No hay ninguna sola excusa para ser condenado. No hay ninguna excusa para no entrar en amistad con Dios. Eres inexcusable. Así como en tu pecado eres inexcusable y no puedes decir que eres justo, también en cuanto al llamamiento de la salvación, eres inexcusable en cuanto a que Dios es el que te ofrece la salvación y no hay forma de perderse si yo creo esto. Cuando el pecador va a Dios, nunca encontrará la puerta cerrada. Nunca encontrará un ceño fruncido de enojo. Nunca. Cuando un pecador clama a Dios por perdón, nunca los cielos le serán cerrados. Si tú clamas a Dios por perdón en el nombre de Jesucristo, se te escuchará en el propio trono de Dios y Dios mismo responderá a esa oración y te dará salvación en Cristo. Y aunque el diablo y todas las huestes malignas se dispusieran a atajar tu oración, no podrían. Porque si hay alguien que tiene una vía libre al cielo a través de Cristo, es el pecador arrepentido y nunca será rechazado. Cristo es suficiente para perdonar tu pecado. No hay excusa para que tú no puedas ser perdonado. Oremos al Señor.